Gracias damos a Dios porque podemos otra vez encontrarnos para compartir la palabra de Dios y hoy vamos a hacer la última de las entregas sobre el tema de la fe y sus ejemplos, releyendo el pasaje que leímos en la última ocasión, en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Leemos así en la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y agregamos Hebreos 13, versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Hemos visto ya en anteriores mensajes este pasaje, el tema de la importancia de mirar a Cristo. Pero queremos volver sobre este tema para tener algunos pensamientos que tienen que ver con el cierre de este aspecto que hemos visto durante algunos domingos, algunas entregas anteriores. Estamos hablando de la fe y sus ejemplos. Y qué bueno decir que Jesucristo es el autor y fundador de la fe. Es el supremo ejemplo a imitar. Está bien nutrirnos de los ejemplos del pasado, como hemos visto anteriormente, y despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia, pero esto solo no alcanza si la mirada no está puesta en él. Su ejemplo debe estar siempre bajo cuidadosa consideración y meditación. En San Mateo capítulo 14 tenemos el pasaje conocido de cuando Pedro anda sobre las aguas. Y el versículo 30 de ese capítulo 14 de Mateo dice que al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. La gran conclusión que tenemos que sacar de este pasaje es que cuando sacamos la mirada del Señor Jesucristo, no debemos esperar que pasen cosas buenas. Los vientos siempre estarán presentes, las olas tempestuosas habrán de acecharnos momento tras momento, pero el tema es, más allá de estas cosas, mantener los ojos puestos en Jesús. Ahora yo quisiera, queridos hermanos, en esta entrega, en esta mañana, considerar algunos ejemplos de aquellos que le vieron y vieron experiencias transformadoras. Y en este día quiero hablar de tres personas que le vieron, o de tres grupos de personas que le vieron y tuvieron experiencias de esta naturaleza. Primero es Juan el Bautista, segundo son los discípulos en el aposento alto cuando Cristo resucitó, y el tercero es Saulo de Tarso. Así que yo quisiera que veamos brevemente en este tiempo estos tres ejemplos que nos entrega la Escritura, la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 29 al 37, constituyen la apoyatura bíblica para pensar en el primero de estos ejemplos. No vamos a leerlo para agilizar un poco el tiempo, pero sí citar lo que significa este pasaje. San Juan capítulo 1, esta lectura que hemos sugerido, habla del testimonio que da Juan acerca de Jesucristo. Son 3 días en el de Juan el Bautista. Primero Juan habla con los fariseos que vienen a preguntarle: ¿tú quién eres? Y él dice en la Biblia que él confesó y lo negó: yo no soy el Cristo. Pero ¿quién eres?, le preguntaron. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Le dijo, y Juan contesta con estas palabras que todos conocemos: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Pero ¿por qué bautizas con agua? Dice, bueno, yo bautizo con agua, pero detrás de mí vino uno a quien ustedes no conocen, de quien no soy digno de estar la correa del calzado. Primer día. Segundo día dice la Biblia que vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo había sido bautizado,
Y esta experiencia en la vida de Juan cambió el rumbo o enriqueció o exaltó su ministerio. El ver a Cristo de esta manera exaltó el ministerio de Juan. Entonces Juan da este testimonio diciendo, he aquí el Cordero de Dios que vino, que quita el pecado del mundo. Claro que Juan conocía a Jesús, eran primos. Había nacido Juan unos 6-7 meses antes que el Señor, así que uno asume que había cierta familiaridad. Habrían jugado juntos, habrían compartido tiempo de familia. Pero Juan nunca le vio como le veía ahora. Y lo dice en su testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una visión reveladora. En esta visión reveladora, Juan revela, valga la redundancia, la misión del Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero era un animal familiar para el pueblo de Israel. La sangre del Cordero era utilizada para la expiación en el tiempo de la ley. Con esta sangre se cubrían los pecados del pueblo. Pero lo que ve Juan es algo diferente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo es aquel Cordero que se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, dice la carta a los Hebreos, para quitar de medio el pecado. Ya no cubre los pecados, quita los pecados. Pero además revela que la misión de Cristo no es solamente quitar los pecados de un pueblo, como ocurría con el tiempo de expiación de Israel, donde se cubrían los pecados del pueblo. Aquí es quitar los pecados del mundo. Es decir, que todo aquel que cree en Cristo, este Cordero perfecto, tiene la posibilidad de que sus pecados sean quitados. Cristo murió por todos, decimos bien, pero son salvos solamente aquellos que reconocen la necesidad de esta sangre aplicada a la vida. Todos podemos ser salvos, pero son salvos solamente aquellos que creen de corazón en la obra perfecta de Cristo Jesús. Miren qué visión tuvo Juan. Le vio como con una misión diferente y reveladora. Pero además vio en él su deidad. Dice en el versículo 35, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Así le vio Juan. Y cuando Juan le vio así, quitó de él, que nunca lo tuvo por supuesto, todo protagonismo, diciendo él era primero que yo. Primero el Señor en la vida de Juan. A partir de esta visión maravillosa, dijo el Señor a Juan, cuando veas que el Espíritu desciende y queda sobre él, este es mi Hijo, el Hijo de Dios. Y yo le vi, dice Juan, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una visión reveladora que exaltó el ministerio de Juan. Juan le vio de esta manera y su ministerio adquirió una profundidad maravillosa delante de Dios. Así que lo primero que mencionamos es puesto los ojos en Jesús para tener una visión reveladora de quién es Él. Es Dios mismo que quita el pecado y que con su poder todo lo puede. En segundo lugar, es un ejemplo a citar, es el ejemplo de los discípulos. Ellos le vieron resucitado y ello confortó sus vidas en un tiempo crítico. San Juan capítulo 20, versículos 19 y 20 es la apoyatura bíblica de este pasaje que tampoco por suerte vamos a leer sino a citar. Dice en este pasaje que el día en que el Señor resucitó, cuando llegó la noche de ese día, estando las puertas cerradas, donde estaban reunidos los discípulos por medio de los judíos, Cristo se presentó en medio y les dijo, paz a vosotros. Le vieron resucitado y comprobaron dos cosas. Primero, su tremendo poder y deidad. Y segundo, la veracidad de sus palabras. Él lo había anunciado a ellos varias veces. Y ahora ellos ven esta realidad en medio de la crisis y el dolor que ocurría en aquellos tiempos. Dice la Biblia que al verle así, se regocijaron viendo al Señor. Era el mismo Señor. Le vieron como nunca le habían visto.
y su semblante cambió, y aquel saludo se transformó en realidad. Hay paz cuando vemos a Cristo triunfante y resucitado. Su obra completa radica en esta realidad, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Y entonces, en esta visión, hay paz. El mismo Señor. No vieron a otro, vieron al mismo que estuvo con ellos, hablándoles, viendo las señales, acompañándoles. Era el mismo Señor, su misma voz, su misma presencia, pero ahora con aquellas heridas tremendas provocadas en la cruz por amor a nosotros. Ahora, 8 días después, dice la Biblia, el Señor, ellos volvieron a estar reunidos. La gran enseñanza de la reunión en aquel primer día de la semana. No estuvo Tomás antes. Y ellos le dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Y Tomás no creyó. Si no viene en sus manos, la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero y meto mi mano en su costado, no voy a creer. Así que 8 días después, reunidos y ahora Tomás con ellos, pasa lo mismo. Con las puertas cerradas el Señor se presenta y nuevamente su saludo característico, pasa a vosotros. Y luego se acerca a Tomás y le dice a Tomás, aquí estoy, Tomás, aquí están mis huellas. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió, como sabemos, Señor mío y Dios mío. Y dijo al Señor, porque me viste, Tomás, creíste. Vienen todos los que no vieron y creyeron. Probablemente Tomás no puso el dedo adentro del agujero de los clavos, ni la mano en el costado. Porque me viste, dijo el Señor. Censurando la actitud de Tomás. No se censura que Tomás no haya estado. Lo que se censura es la falta de fe de Tomás en lo que los discípulos le habían dicho, al Señor hemos visto. Y a veces esto es lo que ocurre, hermanos. Muchas veces faltamos por diferentes circunstancias. Dios no censura que estemos o no estemos. Es bueno estar, por supuesto. Sí censura la falta de fe, que la habitualidad de no estar genera en la vida. Ellos le vieron en un tiempo crítico y esto confortó sus corazones. Y termino con este breve comentario mirando el tercer ejemplo que quiero compartir con ustedes. Saulo le vio y su vida cambió de rumbo. Juan le vio y su ministerio fue exaltado. Los discípulos le vieron y fueron animados en un tiempo crítico de la vida, con miedo. La presencia de Cristo quitó el temor. Y Saulo le vio y su vida cambió su rumbo. El apoyo bíblico está en Hechos, capítulo 26, versículos 15 al 20, que por supuesto tampoco vamos a leer, sino solamente a citar. Está Pablo en Roma ante el rey Agripa, dando testimonio de lo que le había ocurrido en su camino a Damasco cuando perseguía a los discípulos. Y dice la Escritura que Pablo recibe este mensaje. Le dijo al Señor, levántate, ponte sobre tus pies, porque yo te envío, para que abras sus ojos, para que se metan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dice Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Saulo vio a Cristo como nunca le había visto. Y dice en su testimonio, no fui rebelde a la visión celestial. Pasó de ser perseguidor a perseguido. Toda su vida fue profundamente afectada por esta visión de Jesucristo. Una visión reveladora que generó un nuevo rumbo en su vida y una visión que desarrolló maravillosamente. La visión del Señor a Pablo le cambió los planes y la ciudad de su época fue conmovida por su poderoso ministerio. Sí, la visión de Cristo cambia las cosas. Por eso el llamado hoy es a nosotros a poner también la mira, los ojos en Jesús y andar por la vida mostrando su maravillosa persona. Recordemos, Él es el mismo, lo hemos leído. El mismo Señor que murió fue el que vieron los discípulos resucitados, el mismo.
Él es el mismo. Su presencia, su palabra siguen siendo inmutables. Valdrá entonces la pena, queridos hermanos, en esta hora poner los ojos en Él. Como estos tres hombres en este día, miremos a Cristo y dejemos que Él afecte profundamente nuestras vidas como afectó la de ellos. Consideremos a Jesucristo día a día para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, terminamos este ciclo de comentarios sobre el tema de la fe. Y terminamos como debemos terminar, mirando a Cristo, invitándonos a mirarle cada día, a considerarle y a saber que Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. En este año tan difícil, que podamos contemplar a Cristo y vivir sostenidos en Él. Dios bendiga su palabra en esta hora. Amén.